Guido Agostinelli es economista, profesor de la UBA de la UNDAV, autor de Falacias Libertarias, ya nos acompañó aquí en Detrás de las Noticias. Gracias por acompañarnos de nuevo, Guido. Gracias a ustedes. Bienvenido. Bien, bien. Bueno, además, digamos, corresponsal en la reunión del Fondo Monetario Internacional. ¿Estuviste esta semana ahí en el fondo? Estuve allá. ¿Estuviste allá? Sí, estuve toda la semana. Ahora nos vas a contar un poco de qué se habló, pero vos sabés que estuvo Javier Milei en el Yao Yao hablando ante el círculo rojo de empresarios, ¿no? Más de 100 empresarios, los empresarios más ricos de la Argentina, se reúnen anualmente ahí en ese lujoso hotel, propiedad de uno de estos millonarios que pusieron a Milei como presidente de la nación, y habló de Irlanda también. Y con vos hablamos la otra vez, y me gustaría refrescar un poco, cuando presentaste el libro aquí en el programa, hablamos en un momento de Irlanda porque Milei habla un montón de cosas, hace otras, probablemente no tengan nada que ver con lo que habla, pero siempre presenta como modelo Irlanda. Antes hablaba de Alemania, uno imagina un liberal, decir, bueno, Estados Unidos, Europa, pero él habló en algún momento de Alemania, dijo, vamos a hacer Alemania en 35 años, pero después empezó a insistir con el tema Irlanda, y en la reunión de Yao Yao, nuevamente dijo que el modelo era Irlanda, y así que me gustaría que me cuentes qué es Irlanda y por qué imaginás vos que él lo tiene como modelo, lo presenta como modelo. Bueno, primero el por qué es porque él toma como referencia, digamos, vamos a decir así, el único dato, como ningún dato avala lo que propone Milei, no hay dato ni evidencia en el mundo que demuestre que liberalizar la economía lleva a un mayor progreso, entonces lo que ellos arman es un índice de libertad económica, que lo hace Heritage Foundation, que es una fundación conservadora de Estados Unidos, y en ese ranking lo que figura es primero Singapur, como líder de ese ranking. Entonces, lo primero que yo hice fue estudiar Singapur. Lo digo muy rápido porque no es el ejemplo que menciona Milei, pero viene a cuento. Hace 60 años que está el mismo partido en el poder, el PAP, Partido de Acción Popular. Bien. A su vez, controlan las tierras de todo. El Estado es el mayor propietario de tierras, que lo estira a planes de vivienda y a planes industriales. Y a su vez, el 8% del PBI está representado por empresas estatales. O sea que, en definitiva, Singapur aparte, no sería un modelo para presentar. Y si mascas chicle, puedes ir preso. O sea, a esos niveles y hay penas corporales por determinados delitos. Claro. Entonces, penas corporales, está bien. Y la matanza más grande. Acá estamos a un paso, ¿no? De penas corporales, digamos, ya Bertie Venegas Lynch quiere que los nenes vayan a laburar al campo, con los padres. Como este ejemplo no es muy lindo. Ah, claro. Usó Irlanda. Entonces, el primero no lo puede, porque lo primero, si tuviésemos periodistas que le hacen entrevistas serias a Milei, uno que le podría decir es, bueno, contame de Singapur. Entonces, como ahí trastabillaría, porque no tiene manera de sustentar esto, porque es prácticamente una dictadura, lo que le hace es irse al puesto número 3. No, lo que pasa con el tema de la comunicación y del periodismo, que no le repreguntan nada, con lo cual lo único que uno escucha es lo que él plantea sobre el tema. Entonces él dirá sobre Singapur. Bueno, mirá, Singapur es un país atrasado ahora. Si vos trabajás en una empresa ganás $8.000 y listo. Y no te cuentan más nada y después te preguntan otra cosa. Entonces... Y así construyen todo el tiempo, ¿no? Exacto. El primero es Singapur, el segundo. El segundo es Suiza, que nunca lo nombró. Nunca lo nombra, porque también tiene presencia estatal, digamos, tiene una presencia fuerte estatal, de hecho. Bueno. Y entonces ellos se van a Irlanda. Vamos a escucharlo. ¿Tenemos a Milei hablando de Irlanda? Sí. En 20 años nos íbamos a parecer a Alemania. Pero como la política no quiere dejar de robar, atenta contra el DNU, atenta contra la ley base, le saca pedazos. ¿Para qué? Para que no toquen sus negocios. Les tengo una noticia. Las reformas que no podamos meter ahora, las vamos a meter a partir del 11 de diciembre de 2025. Y además de esas, tengo 3.000 más. No voy a hacer que Argentina se parezca a Alemania, porque Alemania tiene un PBI per cápita de $50.000. Yo no quiero ir por cosas chiquitas, yo me quiero parecer a Irlanda. Quiero ir por un PBI per cápita que es 50% más grande que el de Estados Unidos. Esa es la revolución que estamos proponiendo, una verdadera revolución de la libertad.
¿Pero qué le aplauden y le gritan los garcas, eso que estaban ahí en el Yao? Los que ya tienen ese PBI por per cápita, el aplauso increíble. Ya sé dónde vamos a sacar la plata para la que viene, después del 25. ¿Sí? Ya se me ocurrió. Y veamos que los escuché gritar, los vi y se me ocurrió dónde había plata. Porque viste que hablamos hace un rato con un economista, el vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento, Pinazo. Claro, que hizo un número, dijo, sí, el gasto de las universidades, 54 creo que dijo, 57, no sé, universidades nacionales a lo largo y ancho del país, 85.000 millones de pesos. Subsidio a Galperín solo, 100.000 millones. 100.000 millones en el 2022. Ahora más o menos 200.000 millones. ¿Para qué? Galperín diga que Mercado Libre es una empresa de libre mercado, genial, que yo se mude a Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina y desde ahí ataque a quienes critican algo, dicen algo, y encima el gobierno le acaba de conceder esta semana también la posibilidad del manejo de todos los planes sociales a través de Mercado Pago, que hoy van por el Banco Nación. Todo ese manejo de guita se lo van a dar a Galperín, que es uno de los principales financistas de Milei. La verdad que el grado de corrupción es 120%, 130%. Ya ni siquiera uno puede decir el 30, el 40, el 50. Perdón, que me fui a cualquier lado, pero me interesaba la referencia a Irlanda, me acordé de vos, Guido. Bueno, ahí está. Finalmente lo que va... Estados Unidos, poca cosa. Alemania no va, es una boludez Alemania. ¿Para qué vamos a hacer Alemania? Vamos a hacer Irlanda. Por eso, ahí te das cuenta un poco de cómo la matemática lo lleva a él a pensar que el principal indicador es el PBI per cápita, cuando el PBI per cápita en sí no nos dice nada. Porque ¿qué es el PBI? PBI es el producto. El PBI, el producto, es todo lo que genera el país a nivel de todo el país. Cuando vos haces per cápita lo dividís por la cantidad de habitantes que vos tenés. Bien. Entonces, si vos, vamos a poner algo en ridículo, si vos tenés un país muy chiquitito, que vos lo generás con pocos habitantes, y ahí se instalan todas las empresas, entonces naturalmente el PBI per cápita te va a dar alto, porque el PBI de cada empresa aumenta ese PBI global. Pero por eso la confusión... Eso no quiere decir que la gente sea más rica, sino que las empresas son muy ricas. De hecho, el caso de Irlanda, sin llevarlo tan al extremo, explica un poco eso. ¿Por qué? A ver, vamos a tratar de entenderlo. Nosotros acá somos 5 en la mesa. Exacto. Suponete que vos ganas 100 millones, ella gana 1, yo 1 y 1. Son 104 millones. Divido 5... Y ahí nos da 20, cuánto ganamos 21, cada sí. uno. Entonces digo, ¿cuánto? 20, 21, sí. 20. Entonces, qué bien quiere se decir que siente. yo gano 20. Qué bien me O sea, siento. yo gano 20 millones, vos ganás 20 millones, somos Eso todos te felices dice y la ricos. ecuación, eso Mira, te dice la fórmula. En un revoleo pasé de 1 a 20. Ahora ganamos todos 20. En realidad ganamos 1. Pero bueno, Milei dice, imagínate, van a ganar 20 cada uno, como en Irlanda. Es falso eso, está bien lo que decís. ¿Y por qué el PBI per cápita da alto en países chicos? Claro, lógicamente porque tenés que distribuir en menos. A ver, por eso, y esto es la misma confusión de Milei cuando dice que éramos primera potencia mundial, porque toma el mismo criterio. El PBI, el supuesto PBI per cápita. Y éramos 4 millones de habitantes. Irlanda son 5. O sea que más o menos... Claro. ¿Y cuáles son los países con mayor PBI per cápita del mundo? Liechtenstein y Luxemburgo. Por eso, dos países chiquitos. Claro. Entonces, Que son ahora, paraísos fiscales, además. Claro, ¿no? aparte. Sí. Y aparte vos podrías decir, esa es una potencia mundial, ¿no? Vos pensás en potencia mundial, pensás en Estados Unidos, pensás en China, En Alemania Japón, también, en por Alemania. En Alemania, Sin lugar a claro. dudas nos convendría ser Alemania antes que Irlanda. Eso no tenemos la menor duda, digamos, el poderío industrial que tiene, la capacidad que tiene incluso de influir en la misma región. O sea, es un país realmente que está en buenas condiciones. En Irlanda, ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario. Justamente los jóvenes irlandeses están yendo de Irlanda porque no tienen posibilidades con respecto a la vivienda. Así que, pero bueno, si querés... Entonces, ¿por qué tiene...? Perdón, ¿cuál es el truco? el condicionante? ¿Cuál es lo La que riqueza. claro, lo que él expresa como el motor de ese deseo? ¿Para qué queremos Irlanda? No. Queremos... Sí. Bueno. No, sino, cuento en general Irlanda. Por eso, a ver, él lo que plantea es que él quiere ser Irlanda porque está tercero en este índice de libertad económica, y entonces uno cuando va a Irlanda, yo cuando fui a Irlanda, decís, bueno, ¿qué tenía de particular este país? O qué tiene para allá? Lo único que tiene en particular es que cobra bajos impuestos a las corporaciones. No. Que es el 12,5%, que es menos que en toda la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que pasa? La Comunidad Europea funciona bien como bloque, no tan bien como acá el Mercosur, por poner un ejemplo. Entonces vos instalás una empresa en cualquier país y automáticamente vos podés operar en toda la región.
Claro. ¿no? Entonces, si vos tenés que elegir, y aparte, vamos desde el punto de vista racional, si nosotros acá tuviésemos de nuevo, si acá en esta mesa tuviésemos una empresa y me dicen, che, quiero abrir una subsidiaria, no sé, porque estoy produciendo esos anteojos y los quiero producir en Europa, ¿dónde les digo yo que tenemos que ir a instalarlo? En Irlanda. Donde ¿Por pagás qué? menos impuestos. Porque en Irlanda pagás menos impuestos. Y después de ahí vos le podés vender a Francia, Italia, Alemania, a lo que vos quieras. Entonces, en definitiva, lo único que tiene Irlanda que le puede parecer interesante a Milei es que paga bajos impuestos y que en realidad termina aprovechándose naturalmente, y la Comunidad Europea de hecho está quejándose, está pidiéndole que aumente los impuestos a Irlanda, porque la Comunidad Europea tampoco es que la ve pasar y dice, bueno, acá alguien se está aprovechando, listo. No pasa nada, Y no claro. pasa nada. Entonces, de hecho, hay un compromiso de Irlanda de subir estos impuestos, por lo cual, imagínense, cuando suba estos impuestos y caiga el PBI, ¿qué va a decir Milei? Ah, ven, le hacen aumentar los impuestos, cae el PBI. ¿Se entiende cómo Claro, cierra claro. todo el relato? Ellos tienen relato Igual para acá los rato. impuestos son importantes. Y ahí la clave de lo de Irlanda también es el tema de las tecnológicas, ¿no? Que Claro, las emplean poca gente, porque vos decís, bueno, van inversiones, eso podría ser algo bueno tal vez. Decís, está bien, le cobras un poco menos, pero viene una industria, emplea 100.000 o 1 millón de personas, y vos decís, bueno, siquiera. ese millón de personas ganan en blanco, ganan buenos salarios, está bueno, eso beneficia al país, está bien. Pero eso no es así. Apple, Meta, hay varias empresas tecnológicas que se instalan en Irlanda. Tal es así que en el caso del año 2012, Irlanda creció más de un 25% de su PBI. Y vos decís, ¿cómo? No existe. A ver, China en su mejor Claro. auge no crece un De un 25% año para el al otro. otro. ¿Qué fue? Que las patentes de Apple se registraron en Irlanda ese año. Entonces, ahora, yo fui a Irlanda y lo primero que pensé fue, listo, este es el reino de Apple. Voy a ver el negocio que tiene de Apple. No hay. O sea, Apple ni siquiera pone una tienda. Ponemos una tienda. Ni siquiera una tienda. Ponemos una tienda. Yo voté a Milei para que ponga un Apple Store y no lo puse. Ponemos un gato. Increíble. Entonces es un dibujo contable, vamos a Claro. decirlo así. Entonces, supuestamente está ahí y lo que usan sobre todo son las empresas vinculadas a Estados Unidos, usan su sede en Irlanda. Ahora, cuando uno va a ver en ¿Cuál es el profundidad... efecto real? Claro, ¿qué pasa? Bueno, en realidad lo que se encuentra es que tienen un problema fenomenal con las viviendas, tienen lo mismo que pasa en Singapur. Singapur lo resuelve más a la izquierda, vamos a decirlo así, porque lo que hace es tener las tierras y alquilarlas a 90 años. Entonces vos tenés planes de vivienda que son de alquiler de 90 años, con lo cual, ojo, es algo interesante también para discutir acá. Porque Sí, es acá algo hay que pensar eso, hay que discutir. Es el tema de la vivienda, hay que discutirlo acá sí o sí, ¿no? Es un tema que todo el tiempo lo relegamos y lo discutimos en todo caso cuando se discute la ley de alquileres, pero discutir un plan de vivienda, digamos, debería ser central, ¿no? Porque es un tema... Sí, Sí, algunas provincias hacen algo parecido, ¿no? No sé, Infran, que creo que La Rioja también, y se lo critica ahí. Claro. ¿Me entendés? Porque No, hacen- yo estuve en Chile presentando el libro Sí. justo antes de ir a Washington y también me contaron ahí en la comuna de Recoleta, que es ahí pegado a Santiago, sí. y me cuentan que estaban haciendo planes de vivienda de ese tipo también, de alquiler y que no heredable, digamos. Claro, Entonces, lo que pero hacen- te aseguras la casita. Claro, te digamos. aseguras la casa. En definitiva, Irlanda tiene esta problemática, los jóvenes se terminan yendo del país por esta misma problemática, eso es lo que reportan los medios locales, yo eso en los datos no lo pude encontrar en los datos puntual, pero los medios dicen eso, y después lo que tenés en Irlanda es que tenés una intervención estatal fenomenal. Si vos te quedás sin trabajo, te dan lo que acá llamaríamos planes sociales, te pagan seguro tu de salario, desempleo. el seguro de desempleo, que representa casi la totalidad del salario que venías recibiendo y que se renueva automáticamente. O sea que si vos demostrás que estás buscando trabajo y que no encontrás, te lo siguen renovando. O sea que hay un Estado presente. Lo que yo siempre cuento también es la cuestión de la empresa de agua, que te provee agua potable y gratuita. O sea que en realidad es como... Acá aumentó el agua, se fue al carajo el agua, ¿no? ¿Saben, no? Claro. Sí, sí. Yo tengo pozo. por eso. 300% aumentó el agua ahora, sí, sí. Yo vivo Bueno, en después Moreno. está la empresa de correo, la empresa de la TV pública. En fin, en definitiva, hay empresas estatales, hay un Estado presente que asiste a las personas, a la poca población que tiene, que son 5 millones de habitantes. Hay una buena comunidad, de hecho, de argentinos también en Irlanda. Entonces, no es que digo que Irlanda no es un modelo en sí. Lo que pasa es que no es un modelo libertario. A ver, pero Irlanda, evidentemente, están comprometidos con darle cierto Claro. bienestar a sus personas, a sus habitantes. Pero bueno, y aparte también otro beneficio que han obtenido es con el Brexit. Al haberse salido también, la comunidad al generarse europea. la Reino salida Unido. del Gran Reino Bretaña. Unido de Gran Bretaña, Reino Unido. de la salida de la Comunidad Europea, hizo que muchas empresas que querían seguir teniéndose en Europa se instalen en Irlanda. Ah, está bien eso, claro. Entonces, en definitiva, el modelo irlandés no es un modelo liberal en ningún sentido. Lo único que tienen, por eso a veces yo cuando llego a cierto grado de discusión, yo debato mucho con libertarios en redes, cuando llego a cierto grado de discusión les digo, bueno, entonces vos militá que haya poco impuesto a las empresas y punto. Porque en definitiva eso pareciera que es lo único que hay en común. Porque después, y Singapur lo mismo, tiene bajos impuestos a las empresas. Ahora, son los países, ya que
Y esa es otra contraposición a lo que planteábamos del PBI per cápita. Ya que planteamos el PBI per cápita y vamos a analizar todo per cápita, analicemos los países más endeudados per cápita. Bueno, aparecen los dos. Irlanda y mirá. Singapur son los países más endeudados per cápita. ¿Por qué? Porque si vos haces un análisis per cápita, ok, llevas todo el análisis a per cápita, entonces el problema que vas a tener es que, así como tiene un PBI alto per cápita, también tiene un endeudamiento alto per cápita. No, me parece interesante porque un poco lo que yo encontré cuando me encontré con el libro de Guido, se llama Falacias Libertarias, es que efectivamente lo que hacen es, una falacia es eso, es una construcción falsa sobre un dato real. Porque acá, efectivamente, lo que hace Milei cuando habla de Irlanda es te muestra un dato nada más, el PBI, no habla del resto. Entonces, en base a eso, construye. Entonces te habla de Irlanda sobre ese tema, de otro tema, también en base a un dato por ahí suelto. Exacto. Eso es una falacia, es una construcción en base... Una construcción falsa, pero en base a un dato cierto, ¿no? Algo así es. Sí, ¿Está bien? sí, a mí la que me parece más gráfica es la falacia de cherry picking, porque es justamente como tener una canasta de cerezas y entonces yo te muestro la cereza más linda. Entonces te digo, bueno, toda la canasta va a estar así. Me porque pasó en la verdulería el otro día. Sí, yo cambié la verdulería por eso. Mirá, qué buena ese. No probaron todavía Dame un las kilo cerezas de la tomate Patagonia. y el tomate era... Sí. Perdón, bueno. No, pero digo, esa es la falacia para mí, es la que más grafica, porque aparte uno sirve como ejercicio para uno, porque uno generalmente también puede cometer esa falacia. No estoy diciendo que son... Milei las comete todo el tiempo, pero quiero decir, cada uno puede... Él construye a partir de eso, Claro. en realidad, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es mostrar un panorama general, ¿no? Con los nórdicos hace lo mismo, digamos. Esta cuestión de tomar datos, uno dice los nórdicos. Milei sacó una nota una vez, hablando de que los nórdicos eran liberales. Y vos decís, no lo puedo creer. Es increíble. O sea, una presión tributaria tremenda, presencia de los sindicatos que llega a Islandia al 90%. Vos decís, ¿cómo puede ser que digan que los nórdicos tienen políticas liberales? Y lo dicen, porque dicen que las empresas pagan pocos impuestos. Ahora, los trabajadores que pagan un montón de impuestos no dicen nada. De hecho, Irlanda, dicho sea de paso, paga más impuestos a la ganancia de los trabajadores que en Argentina. Llegan a la alícuota, llega al 50%, acá al 35%. de Eso le pago. interesaría mucho. Claro. Eso le interesaría. Entonces ahí también queda expuesto que no le importa al trabajador. Bueno, Claro, el IVA exactamente. también. El IVA No es le del importa. 23% en Irlanda y acá tenemos 21%. Entonces, no tiene ningún... Cuando uno explora todos los datos, no tiene ningún Guido, sentido. bueno, FMI. FMI, estuviste en el fondo. Sí. Querría que me cuentes con qué te encontraste y qué te parece interesante ahí para que argentinos y argentinos nos enteremos y entendamos de lo que la negociación argentina con el fondo y qué plantea el fondo. Bueno, allá hacen las reuniones, que ellos llaman las reuniones de la primavera, donde van los ministros de economía de todo el mundo y también los directores del Banco Central, de los bancos centrales de cada uno de los países. Ahí lo que nos encontramos es que están debatiendo constantemente los temas más importantes. Argentina, acordémonos, que es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Así que justamente ahí lo que se daba eran como dos grandes agendas. Estaba por un lado Caputo, que lo que yo pude hablar con él sin que me dé ninguna entrevista, obviamente puntual, me dijo que no iba a dar entrevistas, que no iba a haber ningún anuncio y que ellos vinieron solamente para estar ahí, vino un grupo grande. También estaba el ministro de Justicia, si no me equivoco, lo vi también. ¿Puño? Sí, ¿Puño de Varona? sí. ¿La reunión del fondo? Sí, yo no entendí, por eso sí, Y la aparte, verdad, no le pregunté. viste más de una persona, más de dos personas. No, era una Una comitiva era- importante. Qué sí, raro que no salió en tapa de Clarín de la Nación, como cuando Cristina iba a algún lado o algún Claro, funcionario. no. Ya no, la comitiva, El no sé hotel, qué, el informe especial del cuánto hotel. salió. No, bueno, No pasó. seguramente fue a una posilga Sí, Caputo. olvidate. Está claro. Caputo. Claro. Caputo piensa a en un Argentina. entrepiso fue, ¿no? Sí. Un sótano. A un hostel, a un hostel. Se quedó en el aeropuerto, durmiendo en la... Sí, Sí. En Julio aeropuerto, Libarona tal también, cual. sí. Bueno, y a mí lo que más me preocupó de lo que pude hablar con los funcionarios del fondo, que obviamente no pueden dar notas y demás, es que dijeron que con respecto a estos 15.000 millones que se habla de préstamo del FMI, dijeron quizás sí, quizás no. O sea que no cierran la puerta. A ver, para que entendamos, es totalmente A ver, un irresponsable, segundo. El gobierno aparentemente está negociando un préstamo con el Fondo Monetario. Tiene restricción, no tiene la guita para hacer lo que supuestamente quiere hacer el gobierno. Entonces necesita más plata. Aparentemente Caputo, en la negociación para ser nombrado ministro, le dijo a Milei que él tenía ya preconcebido, negociado 50.000 millones de dólares y con eso él cubría los baches de los primeros meses y podía, por ejemplo, pensar en dolarizar o lo que fuera que necesitara Milei. Eso supuestamente es lo que trasciende que Caputo le ofrece a Milei para
ser nombrado. Hay que recordar que Milei fue muy crítico con Caputo históricamente. Él dijo que Caputo fue el responsable de un préstamo escandaloso y que facilitó la fuga de la guita. Lo dijo Milei sobre Caputo. Bueno, ahora lo puso. Tampoco parece que está esa plata que le dijo a Fantino, Milei, le dijo, yo lo dolarizo en 2 minutos porque acá, ¿querés que te muestre el teléfono, las conversaciones que tengo? Me da la guita que necesites, 50, 100, no importa, acá lo tengo. Así le dijo Milei a Fantino en campaña. Bueno, lo cierto es que la plata esa no aparece todavía. No sé, estamos en abril, llevamos 5 meses de gobierno, todavía no está la plata. O sea, no llegó ningún préstamo especial ni nada. El alineamiento automático con todas las políticas que necesitan los Estados Unidos, ellos suponen que debería implicar también un gesto político hacia el gobierno nacional y que se podría materializar con un préstamo del Fondo Monetario de aproximadamente 15.000 millones, que es lo que necesitaría ahora el gobierno. Por lo que van hablando, o sea, cuando se sientan con Richardson hablan de eso, cuando hablan con la CIA hablan de eso, cuando hablan con el secretario de Estado hablan de eso. Che, conseguí que el fondo me dé 15 lucas más porque no llego. Habilitame Habilitame los 15. eso. Bueno, supuestamente el viaje a Caputo iba a venir con el anuncio este. Mañana hay un anuncio del presidente de la Nación. Está previsto un anuncio, no se sabe de qué va a hablar. No sabemos si arregló o no. Cadena nacional, aparentemente. ¿Eh? ¿Cadena nacional? Sí, aparentemente. No, pero que no sea a la hora de la novela, por favor. No, por favor. Porque mirá no. que por eso echamos a Cristina, Sí, porque claro. hablaba en cadena. Y bueno, y aparentemente, por lo que a mí me dicen, es que el fondo le dijo, no te voy a prestar más plata. No hay más plata. No sé, Por eso, vos a ver, sentiste lo mismo. por eso sí. A ver, el fondo dijo que podía ser que sí, que podía ser que no. O sea, que a mí me llamó la atención que no dijeran que no. ¿Por qué? Porque vos generalmente para prestarle plata, el Fondo Monetario Internacional te pide una serie de requisitos en las cuales, por ejemplo, tenés que estar colocando deuda y ser aceptada en el mercado. Que con Macri, ¿cómo fue lo que tomaron el criterio? El criterio que tomaron con Macri fue que estaban colocando deuda en pesos y que era aceptada la deuda en pesos. Lo cual es un criterio, o sea, torcieron los criterios de exigencia del FMI para darle, para darle los fondos. Y a su vez también que tengas capacidad de repago. Y hoy la Argentina, la verdad, que no tiene capacidad de repago para la deuda que tiene. ¿Por qué le darían 15.000 millones más? Eso es lo que no se entiende. Por ende, a mí me preocupó bastante que me respondieran que se estaba analizando. Claro, como que porque dije, probablemente nos endeuden más, Claro. que hay que recordar las consecuencias que tiene el endeudamiento externo. y aparte, sobre la ¿para finanza. qué? Si supuestamente el gobierno Claro, ¿y está para diciendo que qué? está Está bien. acumulando reservas. ¿No? Si está acumulando reservas, ¿para qué queremos 15.000 millones más? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que ellos decían era que existía esa posibilidad como que no, y que lo que puede activar que sea que sí en vez de que no es la parte política. Que acá hay como dos grandes esferas. Una, que evidentemente no cayó bien en el Partido Demócrata, la charla esta, el discurso que dio Milei con Trump. O sea, no fue percibida en forma El positiva. abrazo, El el abrazo que se pero dio. sobre todo ir al evento. Sí, claro, bueno, ir al evento y el abrazo, Ir al evento claro. y demás. Entonces esto es algo negativo. Perdón, pero- perdón. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos está siendo gobernado ahora por los demócratas. Hay dos grandes partidos, es el demócrata y el republicano. Hoy está, digamos, hoy más o menos está 1, 2, 3, 1, 2 periodos, después está el otro, bueno, se van alternando. En este momento están gobernando los demócratas. Joe Biden es el presidente demócrata, Trump es el republicano que perdió en las últimas elecciones. Ahora van a la reelección los dos. O sea, Trump quiere volver al poder Parece y el favorito Biden, es Trump. y Biden va por la reelección. El favorito aparentemente es Trump, pero más allá de eso, lo cierto es que hay una pelea entre los dos. Y Milei lo que hizo fue ir al cierre de campaña o a uno de los actos de campaña de Trump. Por eso le cae mal a los Claro, demócratas. de ¿no? las Es como que internas, ¿no? fuiste- de la interna. Sí, que- no sí, importa, sí, pero en realidad es entre uno y En otro. realidad es una reunión conservadora que hacen No. anual, que van todos los... Sí. De hecho fue el presidente también de El Salvador, digamos. O sea, Claro, pero bueno, hizo un gesto para los opositores. Eso, entonces dicen, hey, che, pero jugás para el otro vos. ¿Por Sí, qué te voy a sí, ayudar? sí, sí, Porque ¿Por qué Trump me supuestamente venís lo a ayudó. pedir plata encima? Claro, No, pero- Trump justificó políticamente el apoyo a Macri, Claro. Macri también lo justificaron, dijeron, bueno, estaba Trump, que es amigo de Macri, nos dio la guita, bueno, qué sé yo, quiere tener un gobierno de derecha en la Argentina y sostenerlo y le dio la plata, bueno, lo justificó de ese lado.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hizo así. Pero por eso, digamos, esa es la visión que me comentaban, que justamente había disgusto en el Partido Ajá. Demócrata porque había ido a la reunión con Trump. Pero así todos los norteamericanos suelen ser muy pragmáticos. También dicen que justamente si a Argentina no se le da estos fondos y Argentina cae en alguna crisis política o tenemos algún problema, va a ser achacado a Biden que Argentina cayó Porque no le dio la producto de que plata. no le dio la plata. Entonces, lo que dicen es que se define, obviamente, como casi todo, en la política. Pero condiciones económicas, si uno lo ve desde el aspecto económico, sobre todo los técnicos del FMI que analizan los números, te dicen no hay que darle. Ni Ahora, cerca. ¿qué es lo que pasa? Políticamente, Estados Unidos tiene una incidencia muy grande. De hecho, de esta sede del fondo, para que se den una idea, lo hice caminando. Son 4 cuadras a la Casa Blanca. Claro. O sea que imagínense el nivel de incidencia. Cuando uno dice la incidencia de Washington, uno se Bueno, piensa que es que artificial. finalmente el préstamo que le dan a Es Macri real, fue es bien político. real. Claro, exacto, exacto. O sea, rompieron las reglas del fondo para ayudar a Macri a su reelección. Exacto. Básicamente. Así que esto podría pasar nuevamente. Yo espero que mañana el anuncio no sea con respecto a esto. No, espero que no, Esperemos no tengo idea. Sé que va a ser un anuncio y todavía no dijeron Sí, sobre no, qué. supuestamente del superávit fiscal. Sí, eso seguro que Hay va a como decir. un rumbo ahí, como una cosita que Puede va, ser, que va a que hablar sobre eso. es sí. un éxito Del porque- primario, sí. Aparentemente. Ahí puede haber otra falacia, que es decir, Argentina está bien porque tenemos superávit fiscal. No. Con No. todas las universidades. ¿Por qué? A ver, a ver. Primero, el 80% de los países del mundo tienen déficit fiscal. De hecho, Chile, que es el ejemplo que toman, que nos tomaron siempre la derecha acá, que acabo de ir, está con déficit recurrente. Entonces, en definitiva, no te asegura nada, digamos. Y eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿el superávit es deseable? Sí, es deseable para cualquier país. ¿Qué es lo que ocurre? Que vos entrás en déficit porque es una forma de estimular, es una herramienta el déficit fiscal. Lo que hizo mal Argentina... ¿Por qué? A ver, ¿por qué es una herramienta? El déficit. Es una herramienta porque vos, en momentos de depresión, lo que explicaba Keynes es que vos, en momentos donde los animal spirits, que es como él lo llama, o clima de negocios... Pará, se desmayó. Bueno. Me dice que se desmayó Milei porque nombramos a Keynes recién en- Keynes lo que dijo, que lo demoniza Milei, pero no tiene nada raro lo que plantea Keynes, él dice, él hablaba de la crisis del 30. La crisis del 30, que fue una crisis a nivel mundial, sobre todo con epicentro en Estados Unidos, donde se caían las ventas, se caía la producción, entonces entraba en una espiral en la cual no se podía salir. Claro, Bueno, desocupación y pobreza. Porque... que es un poco la espiral que estamos entrando ahora, pero bueno, salvando toda la distancia. Ya se da una ola de suicidios, en fin, se da una serie de problemas porque ¿cuál es el punto? Vos no tenías al Estado interviniendo y lo que ocurría es vos vendías menos, bajaban los precios, se producía deflación, o sea, caían los precios. Y a su vez seguías sin vender, te desprendías del personal, el personal quedaba desempleado, caía todavía más la demanda. Y así se entraba en una espiral donde se caía y se desmoronaba el sistema capitalista en sí. Por eso los marxistas se frotaban las manos, porque decían, bueno, acá vino Ya está. la caída del sistema. Por eso es tan ridículo cuando emparentan a Marx y a Keynes. ¿Qué pasó? Keynes dijo, mira, acá la solución es que haya inversión. ¿Cómo hago yo? Yo junto acá a los empresarios más poderosos y les digo inviertan, como está haciendo ahora Milei, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Keynes lo que va a decir es nadie va a invertir, porque nadie va a querer perder plata. Si están viendo que las ventas se caen. Ahora, si yo lograra convencer a todos los empresarios que inviertan, yo lo reactivo. Pero como no puedo hacer eso, no tengo la potestad para decirle atentar contra tus propios intereses, el que tiene que invertir es el Estado. ¿Cómo? A través de la obra pública. Entonces, a través de la obra pública, vos... Inyectás dinero en el mercado. dinero. ¿Por qué obra pública también? Porque toca muchos rubros. Cemento, vidrio, acero, bueno, todo lo que se nos ¿Qué es lo que ocurra. está haciendo Biden ahora? Claro, exacto. El plan de infraestructura más grande de la historia de Estados Unidos está en este momento haciéndolo Biden. Entonces, de esa manera lo que dice Keynes es provisoriamente vos para hacer esto entras en un déficit fiscal, o sea, gastás más de lo que te ingresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto no tiene que durar para siempre. Lo que tiene que pasar es que una vez que se reactiva el motor y gira la rueda, te retirás. Decís, bueno, ok, yo ya no invierto más. ¿Por qué? Porque los empresarios ya van a invertir, porque la rueda ya está girando. Y van a pagar más impuestos y van a contratar más gente y la Exacto. gente va a consumir y va a pagar impuestos cuando consume. Exactamente. Entonces, este es el planteo de Keynes, lo resumí, digamos, obviamente es muchísimo más amplio, pero digo, este es el foco de lo que Milei no entiende. Porque Milei se piensa que keynesianismo es emitir constantemente y hacer obra pública todo el tiempo. No es necesariamente eso. Él, de hecho fue criticado Keynes por esto, él de hecho dice que cuando vos llegás al pleno empleo te tenés que retirar por completo. O sea que él es un pro mercado, Keynes. O sea, Sí, claro, entonces, bueno, es uno de los padres de Estados Unidos, tal como lo conocemos, ¿no? Exacto, y cuando dicen, imagínense esto que les acabo de contar con Marx, claro, imagínate lo que... No tiene nada que ver. Vos bueno, también fui ahí al FMI, daban charlas Stiglitz, qué sé yo. Yo me imagino que le decís a un premio Nobel de Economía esta barbaridad y se ríen. O sea, pero realmente emparentar a Marx con Keynes, cuando en realidad justamente el más capitalista de todos fue Keynes. Es más capitalista que lo que propone Milei, porque lo que propone Milei cae en saco roto y después termina promoviéndose las ideas
de izquierda, porque de hecho el estado de bienestar en Europa se propone, y más o menos del 50 al 70, es justamente para evitar... Para combatir el comunismo. Claro, exacto. Entonces, ¿fue efectivo? Por supuesto que fue efectivo para combatir el comunismo, pero ¿cómo van a decir que eso es comunismo? Por eso es lo ridículo del planteo de Milei. Guido, ¿cómo estás viendo el funcionamiento de la economía en Argentina en estos 4 meses de Milei? Bueno, mal, yo creo que ese es el diagnóstico general de todos. Con respecto al superávit, efectivamente se está llegando a un superávit que es muy recesivo, que justamente no sabemos, me parece que económicamente no tenemos la respuesta de si ese superávit va a ser sustentable o no. La respuesta es más política que económica. Económicamente vos podrías mantener este superávit, lo digo porque sobre todo es lo que más me consultan. Che, ¿se va a poder mantener este superávit? Bueno, en realidad depende de la resistencia que tenga la sociedad a estas políticas. ¿Es sustentable? Claro, Sí. porque ¿a costa de qué es el superávit? Claro. Eso es. Matemáticamente, Pero- como es un Excel, es sustentable. Digamos. Está bien, ¿y a costa de qué es? ¿Vos Es qué a ves? costa de, por eso, vos tenés una caída del salario real de las más grandes en tan corto plazo. Vos lo que tenés, la caída del salario real más grande de toda la historia fue en el año 76. Más o menos estamos hablando de 30 puntos. Estoy repasando los números. 30 ¿Cuándo fue puntos más o menos. Rodrigazo? ¿75? No, ¿O 76. fue? El primer año, no. ¿De la dictadura? El primer año de la dictadura Ah, fue mirá. la caída más grande, con políticas muy similares a las que está llevando adelante Milei. Collana, ¿no? Por eso, Sí. entonces, a mí se me ocurre que ojalá que no tengamos una caída de esa magnitud, pero ya los salarios están dando una caída del 20% en el arranque. Esperemos que esto por lo menos se estabilice. Digo, en realidad habría que pensar que tiene que aumentar, ¿no? Que Pero con suban, Milei claro. por lo menos que no siga bajando. Entonces, yo en términos de salario lo veo mal, en términos de recaudación se está cayendo también a ese ritmo, a un ritmo cercano al 20%. En definitiva, todas las variables que podemos ver son... Jubilaciones y pensiones también fueron de los pésimo. que más... Eso yo lo advertí mucho en campaña, porque era obvio que cuando vos tenés una mirada matemática de la economía, como tiene Milei, como vimos recién con el PBI per cápita, vos decís, che, hay un Excel con los gastos, ¿dónde va a reducir? Es Y en las imposible jubilaciones no tocar eso, claro. es imposible que no. Yo lo advertí tanto a todos los jubilados con los que pude hablar, decir, lo primero que va a tocar es acá, porque si vos querés hacer una reducción del gasto, el principal componente de jubilación y pensiones tenés que recortar ahí. Entonces, eso fue lo que termina pasando con Milei, es que vamos a entrar en todavía más recesión. La inflación va a mermar, como lo está haciendo, pero con un piso alto. Eso es lo que yo vengo diciendo desde el primer mes, que es que va a ir asintóticamente, como decimos matemáticamente, o sea, va a ir tendiendo, Amesetándose. pero en un nivel alto. O sea, en un ¿Qué nivel... es un 9,5, 6? Sí, posiblemente ahí, en un nivel que tenía Alberto Fernández en un mes regular, Claro. digamos, antes que se empiece el periodo eleccionario. O sea, que hicimos toda una gran transferencia de recursos al comienzo con una inflación muy alta y después se va estabilizando, pero con una base alta. Y esto ya se está dando cuenta Caputo, porque ahora lo que sí dijo ahí, y como no quiso dar entrevistas a la prensa, pero aparentemente habló con gente ahí en el FMI, con afines, con gente afín, lo que decía es, bueno, va a tener que ver más con las expectativas y va a tener que ver más con lo que está en la cabeza de los argentinos. Y eso explica las apariciones últimas de Milei, diciendo que ya estamos, que ya bajaron los precios, como está inyectando esperanza, digamos. Es como lo que dijo de que no quería homologar el acuerdo de camioneros porque generaba inflación. Entonces se empieza a contradecir. Ahora, ¿las expectativas efectivamente generan inflación? Sí. O sea, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que lo que ocurre es que ellos tienen un dogma, que es esto de que la emisión es siempre, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y entonces lo que ocurre es que no pueden mantener esto. Porque si ese problema de emisión dejaron de emitir, Y listo. ellos en términos reales, Ya se estaba. soluciona. Ahora, no quieren homologar pasa. las paritarias de camioneros, que ahora parece que lo van a hacer. No quieren, ahora descubren que hay expectativas. Por supuesto que la inflación hay expectativas. A ver, esto lo dijo Lucas, que lleva el nombre de uno de los perros. Uno de los perros, de claro. Milei. Es Qué, que si, qué irónico, ¿no? es que si vos, efectivamente, nosotros de nuevo nos ¿Dónde juntamos acá. estudiaste vos? Yo en la UBA. ¿Y te enseñaron Lucas? Sí. Mirá vos. ¿Viste? Porque Milei dice que no Mirá. aprenden los economistas De liberales. hecho, yo doy clases Tú con en la razón UBA. sos el conductor de este yo programa, doy clases profe. en la UBA y enseñamos A Lucas lo das, Yo Yo también doy también. la escuela austríaca. Yo Es también más, hablo de ajá, Lucas. Sí. doy la escuela austríaca, siendo que es totalmente marginal en la academia. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, en los papers económicos no se habla de la escuela austríaca. Y sin embargo lo doy. O sea que imagínate. Yo no Friedman, me acuerdo el nombre de los perros, pero uno es Lucas. sí, otro es Milton, por Milton Friedman. Sí, ¿Da? Milton Friedman. Y a ver, yo porque lo hablé con ¿Da Juan Friedman? Luis. Y después Conan 1, 2 y 3, listo, ya está. Después Conan, espera, porque No, Juan pero Luis está me va a bien. matar, que me lo dice siempre. Perros, El autor del Loco, digo, sí. también un amigo. ¿Qué más? A ver, sí, Lucas, Robert. Sí, Milton dijimos, sí, ¿o no? Sí, Robert, Lucas,
Bueno, no me acuerdo. Bueno, No importa, no es Conan, importante. nos falta uno, ¿eh? No se preocupen. Nos falta uno. No nos va Conan, a Murray, cambiar. Milton. Murray Rothbard. Murray Rothbard. ¿Y ese lo das también? Ese sí lo damos, ese sí tenemos. O sea, mucho un Tasa Friedman también. A Sí, partir sí. de ahora la Claro, cátedra o sea, se puede llamar los todos los 5 economistas que él perritos. dice la UBA no habla de ello. Es falso. Sí, de hecho. La UBA, todas las universidades hablan. No es más, solamente yo lo te digo, menciono, está en los textos. yo estudié economía. Me fue mal, obviamente, pero ¿Qué iba a decir? iba a decir? a mí me dieron todos liberales. O sea, a mí me molestó que solamente aprenda liberales. O sea, a mí no me enseñaron a Marx. O sea, A mí yo fui a tampoco. una universidad privada. Claro. A mí tampoco. No solamente no, eso. yo en la UBA sí, de todo. Pero de bueno, todo. A mí Marx me lo dieron, en lo que era el CBC, ahí en economía general. Claro. Pero después en la carrera de economía yo no vi Marx. Mirá, No, y- yo en comunicación sí, y Ah. además en una maestría tuve la suerte de tenerlo a Eduardo Josami, que ya lo había tenido como profe de economía en el grado, en la carrera de grado, y nos hizo un seminario sobre liberalismo, justamente, que un capo. Gracias, Eduardo, aprendimos un montón. Bueno, y ahí aparecía Lukács, bueno, Marx, las contraposiciones más importantes, ¿no? Los claroscuros del liberalismo, llamó a él a ese seminario. seguro que no viste Keynes. No, no vi Porque No. Keynes nunca se ven los textos originales. Claro. Eso es algo interesante que en la academia Sí, nosotros lo o pasa discutimos con los bastante. idiomas. No, ¿por qué inglés? Durante mucho tiempo era Ah, inglés sí. solamente. claro, es verdad. tenías No, ahora es inglés uno- y francés. Y ahora, por ejemplo, Tampoco. ¿Por qué? No, Ayer estuve en Plaza Francia, había ¿Por un qué no encuentro mapuche? gastronómico. Escuché acá en el Destape. Francés. Ayer escuché en el Destape sí, que había un encuentro en Plaza Francia gastronómico y fui. Sí. mira. No, digo para hablar de Francia, que estamos Sí, hablando sí, francés. ahora. Yo Como hablaba va a estar de hoy, Francia creo que de también. nuevo. Perdón, yo Está bueno. hice la tecnicatura en comunicación popular en La Plata y estudiamos quechua, un idioma. Está bien. Bien. Ah, porque yo dije mapuche, claro. ¿En serio? Está bien. ¿En serio? Bueno, Está perdón, muy bien, no muy fuimos. bien, Tavo. El gobierno también, bueno, hablando de expectativa, el gobierno trata de despertar expectativa diciendo que efectivamente hay una caída en general de los números de la economía, pero que uno tiene que entender que se va a producir el efecto B corta, el efecto B. Está cayendo, pero ahora toca un piso y empieza a subir y no sabemos hasta dónde va a subir. ¿Vos qué crees de ese efecto en B? ¿Efectivamente es así? O sea, suponete ahora estamos en el peor momento, porque la verdad es que nos quedó un testimonio ahí para escuchar, Sí, porque el escuchamos 8. recién sí, tal sobre... cual. Porque hay un efecto muy fuerte que es el tema del aumento de los servicios públicos sobre la industria del comercio. Para mí es terrible eso. Sí. Sobre todo en la industria también, porque necesita gas o electricidad para producir. Pero Milei no habla de industria, es muy curioso, Exacto, no sí, habla sí, ni de no habla de trabajo ni de industria, eso no habla de Nunca la otras escuché cosas. PIMA. La palabra PYME No, nunca se la escuché. tampoco, menos. Porque su marco teórico es mercado. Eso- O sea, es oferta y demanda, no es otra importa. cosa. Pero si te parece, vamos a escuchar, es el 8. El 8. El 8. Sí, sí. Vamos a escuchar un empresario, pyme, a propósito habla del tema tarifas. Sí, lo que pagaba luz y lo que le llegó ahora. Eso, solamente Sí, eso, sí. luz. Luz. Bien. Acá justamente tengo en mi mano la factura Sí. para mostrarte cuánto vino de luz. La estamos viendo en pantalla, Raúl. ¿Cuánto 49 venía? millones. 49.737.381 pesos. ¿Y cuánto Cuando estabas venía pagando pagando 13 millones. Claro. Ahí lo tenés. 13 millones 944 950. ¿Y cómo haces ahora, Raúl? Pequeño salto. Tiene la pyme. Bien, ahí en- habla Raúl Utin. En se Paso llama. del Rey. En Paso del Es Rey. textil. Es textil. Bueno, vamos, el problema, bueno, cuando vino el gobierno de Macri también hizo un aumento tarifario muy importante y la verdad que si vos calculás 10 de diciembre del 2015, 10 de diciembre del 2019, hubo 25.500 pymes menos. O sea, el efecto que produce este tipo de política es ese. O sea, destruye. Bueno, en la dictadura pasó en el menemismo lo mismo. Destruye la industria. Exacto. Después es muy difícil levantar de eso de nuevo. Y ahora el temor que tenemos, ojalá no pase, porque la verdad que es terrible eso, porque es el esfuerzo, aparte, andás a ver la cantidad de años que está el hombre en ese taller para ganar mercado, para poder, primero alquilaría el galpón, después lo compró, después compró una máquina, después otra, trató de pagar como pudo, tuvo 2.500.000 quilombos seguramente en el medio,
Y de repente viene un gobierno y te hace 2 o 3 medidas económicas y te voltea, abre las importaciones y te aumenta mucho los costos. No, pensaba y me reía, profe, porque viste que ellos dicen no nos cambien las reglas del juego. El kirchnerismo cambiaba la regla del juego a los empresarios. Pagar 13 millones y el otro mes pagar 50, ¿no es cambiar la regla del juego de un mes para el otro? No, sí, es terrible. Aparte vos tenés una pyme, entonces Sí, también... aparte, eso también lo quiero decir, digamos, el apoyo que hay todavía de pymes a Milei, yo no lo puedo creer. Pero es algo que no se entiende. Bueno, es como lo que ustedes ya vieron antes que yo llegue, el tema de los estudiantes también, que hay estudiantes apoyando... estudiantes de universidad pública, apoyando a Milei. Hicieron una encuesta en algún medio que yo lo vi en Facultad de Ciencias Económicas, que es donde yo doy clase, y la gran mayoría apoyaba a Milei en lo que fue la campaña. Dicho sea de paso, bueno, mañana hay un abrazo en la Facultad de Ciencias Económicas mirá, está bien. a las 19 horas. Y el martes vamos hacemos vamos a estar en las calles, en todos lados, a lo largo y ancho del país. No quiero decir porque a veces, y tenemos todo el tiempo, ¿no?, una mirada muy porteñocéntrica, y la verdad es que va a pasar lo mismo en el resto de las ciudades. Va a pasar en Jujuy, va a pasar en Córdoba, y va a pasar en Tierra del Fuego y en todas las provincias, en todos los lugares donde hay una universidad, bueno, va a haber movidas y en un montón de... así que estate atento, vivas donde vivas, a ver dónde el martes vas a poder expresarte en contra de los recortes que está proponiendo Milei a la universidad. ¿Y qué pensás sobre eso? ¿Por qué el tema del ataque hacia las universidades públicas, hacia la ciencia y tecnología? ¿Qué ves ahí? Sí, a mí me parece, y no quiero ser benévolo con Milei, se imaginan que yo lo que menos quiero es eso, me parece que es más una brutalidad en general, de un recorte más general, sin discriminar, que una cuestión puntual contra la universidad. Lo que pasa es que la consecuencia es que la universidad la termina afectando y como ya estaba en una situación de debilidad presupuestaria, te la voltea. Entonces ese es el problema más grave que yo veo con respecto a la Vos decís que es el Excel nada más. Claro, sí, porque en el Excel, si uno ve lo de las jubilaciones, es muchísimo más grave, vamos a decirlo así, en términos presupuestarios. O sea, lo que han caído las jubilaciones te da también arriba del 20% de caída de la jubilación. Sí, es cierto. Y yo pensé también, perdón, la capacidad de reacción, ¿no? Sí. Y de organización, que la universidad logró aglutinar inmediatamente. Y a los jubilados por ahí les lleve más tiempo y más extendido en el país, también como dice Javi, y en el tiempo y en la capacidad de dar respuesta inmediata. Sí, o los empleados públicos se quedaron sin trabajo, o los ajustes de los empleados públicos también. Eso en términos macro significa un valor muchísimo mayor. Por ende, que no quieran resolver lo de la universidad me parece más de bruto, vamos a decirlo así. Y de hecho me parece, pero así todo, me parece que puede ser algo que sí tenga repercusión en la sociedad en general, porque sí me parece que aparte el discurso siempre de la derecha fue la izquierda los quiere brutos o el peronismo los quiere brutos para poder manejarlos, para hacer... Y ahora lo que nos están volviendo brutos son ellos. No, ahora, y hoy siempre. Y siempre, porque la educación gratuita la puso Perón y las universidades de conurbano, que ellos detestan, la posibilidad de ir a estudiar cerca, pues yo fui a una universidad privada porque era la que tenía cerca en casa. No podía venir a Cava a estudiar. La verdad que no podía. Entonces me anoté en una de mi barrio, en una universidad privada. Sí, no pude después, pero... Yo doy clase también en la UNDAP también y es increíble. Y ahí justamente... el pueblo, ¿cómo va el pueblo ahí a estudiar? Claro, que si no, no podría de otra manera. Pero bueno, eso también fue un producto de una idea, de un modelo de país. Pero por eso yo pensaba en eso, ¿no? O sea, yo digo, ¿eso qué es? Es un modelo de país. ¿Y lo de Milei qué es? La destrucción de ese modelo de país. Es un modelo de país donde no te importa... Es el mercado. Y el mercado lo que tiene, la ley de oferta y demanda, es que vos tenés cantidades y precios. Entonces, si hay cantidades que quedan afuera, que seríamos nosotros, quedamos afuera. Esa es la lógica de mercado. Y el precio también lo mismo. Y bueno, y si nos tienen que pagar 2 mangos el salario, se pagará 2 mangos porque es lo que requiere el mundo. Ese es el problema. Cuando vos te abrís completamente la economía, que es lo que quiere llevarnos Milei, es que justamente ¿quién va a venir a invertir acá? Bueno, el que quiera pagar un salario más bajo. Entras en una competencia por el salario más bajo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenés que pelear con un país asiático que paga salarios bajos y así sucesivamente. Y es más, hoy en día, disputando todas estas cuestiones con un país como China, que es súper productivo, que no solamente por términos de salario, sino por temas de maquinaria que tiene. No, tecnología, patentes, todo. Y además te quiere dolarizar. Claro. No, además, digo, bueno, con más bajo todavía. Hablando del FMI, justamente el FMI no ve con buenos ojos la dolarización, digamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, claro, si la plata la piden, digamos, como le dijo Caputo, y con eso vas a poder hacer lo que quieras, por ejemplo, dolarizar, el fondo le dice no. Sí, en principio, no es para dolarizar. En principio no está de acuerdo, sabemos que con el fondo saben que es todo endeble, pero en principio ellos técnicamente no estarían de acuerdo.
y a su vez también nos están cobrando una sobretasa, que también hay que decirlo, ahí lo encontré. Hubo lo encontré a Guzmán. Guzmán. ¿Lo viste? Ahí, sí, tuve una entrevista, la subí a mi canal de YouTube, pero digo, en la entrevista con Guzmán... El ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Sigue peleando por la sobretasa. Sigue peleando sobre la sobretasa, lo cual a mí me parece, digamos, más allá de las críticas que le va a valer a Guzmán, que yo de hecho le he hecho preguntas al respecto sobre algunas cosas que a mi entender no habían funcionado bien en la gestión de él, por lo menos se fue hasta allá a tratar de pelear lo de la sobretasa, que también no tiene incidencia solo en Argentina, sino en otros países, y que es verdad que es una barbaridad. Claro, ¿qué es eso de la sobretasa? Básicamente, hoy en Argentina lo que estamos pagando es la tasa del FMI, también para que tengamos en cuenta. El FMI debiera ser quien te presta menor tasa del mundo, ¿no? Supuestamente sí. Bueno, Claro. estamos pagando el 8% de tasa. Claro. Es una tasa alta. Es una tasa alta. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí está incorporada una sobretasa que puede llegar a representar hasta el 3%, esto es lo que me dijo Martín, puede llegar hasta el 3% de representar de la tasa total. Ajá. Lo cual es un sobrecargo que se le termina cobrando a los países que terminan endeudándose, la cual... Pero si no me van a pedir plata para que nos ayuden, no para que nos caguen ni hagan negocio con nosotros. Con lo cual, en serio, habría que, por lo menos, si se va a pedir esos 15.000, que para mí no hay que pedirlo ni hay que tomarlo, por lo menos asegurarse esta cuestión de la sobretasa que esté... O sea, supuestamente al resto le cobra un 5% de tasa de interés y a nosotros nos cobran el 8%. Sí, y no hubo forma. Porque llega hasta 3. Entiendo que Claro, es complejo el número, tema de que... Pero Alberto lo habló con cada presidente que se reunió. verdad, es verdad. Siempre le pedía Y todos por la le dijeron que sobretasa. sí. Y no lo pudo sacar. No, por eso. Y Caputo aquí está... Veamos el contraste, ¿no? Uno está yendo a pedir, que para mí es lo que tendría que hacer Caputo, y Caputo va y va a pedir más plata. Claro, tendría que ir a pedir, che, bajame la tasa que no te puedo garpar. Claro, porque en definitiva termina siendo plata. Vamos a Es plata, claro, es más deuda. En el largo plazo tenés la plata, claro. Bien. Guido, gracias. No, gracias a usted. Guido Agostinelli, de Falacia Libertaria. Bueno, recomiendo seguirlo, porque la verdad yo lo sigo en las redes, lo sigo en YouTube. Recomiendo que compren el libro también, pero porque hay que entenderlo. Porque si uno no, lo hablábamos hace un rato, bueno, estuvimos hablando a lo largo de todo el programa, si uno no es capaz de entender bien a dónde va Milei, qué quiere, qué busca, las respuestas nuestras van a ser equivocadas, porque digamos, vamos a estar diciendo cosas que en realidad no le hacen ningún efecto. Es más, yo creo que es muy probable que los terminemos fortaleciendo, diciendo algunas cosas. O sea, hay que entender bien qué quiere hacer, por qué, en qué se basa, en qué se apoya. ¿Por qué sigue teniendo popularidad? Porque la verdad que hay que decirlo. No, y aparte si uno dice, bueno, es un loco. Entonces al loco uno no le intenta buscar, claro, no le intenta buscar una lógica. Sí, en Chile me miraban con ojos, fui a presentar el libro, ahora que mencionas el libro, a Chile, y me decían, ¿cómo lo votaron? Claro, y uno a veces hacia afuera tiene que ir a explicar de que en realidad no estamos todos locos, ¿no? Claro. De que en realidad hubo algo que... Sí, ahí te dicen, viste, qué raro Argentina, qué yo, ¿cómo va a votar un loco así? Bueno, Argentina, viste, pues... Pero que nos pasa a todos, ¿viste? Nos pasa a todos. Vos decís, viste, Pinochet tanto años en Chile, decís, ¿qué facho? Claro. Chileno. No somos fachos chilenos. Hay un poder fachos, real, sí, claro, y hay una estructura que lo potencia. A mí me pasó mucho, me golpeó mucho el tema de Bolsonaro en Brasil, porque yo tenía una idea de Brasil y sobre todo Lula, pero además el pueblo brasilero, digamos, a mí me parecía tan lejano a una figura como Bolsonaro. Cuando conocés a Bolsonaro, vos decís, loco, ese tipo, pero te asusta, da miedo, ¿viste? Un milico fascista horrible, misógino, y vos decís, ¿cómo el pueblo brasilero y la música y todo eso, y la alegría, todo eso, ¿cómo votan a eso? Bueno, claro. Sí, vale, tampoco somos Milei, ¿no? Para no hacernos claros. No, es el descontento, está claro que es el descontento de cómo se venía viviendo y que aparte responde a una lógica del capitalismo en general, digamos. Yo creo que es eso también, porque si no todo lo que es más llamativo es que justamente termine capitalizando las consecuencias negativas del capitalismo la derecha extrema. Esto es lo que termina pasando en general. Después se terminan desilusionando también. Y redes, va a pasar. Y redes sociales. Bueno, ese es el poder. Ese es el poder. Sí, porque otro momento hubo enojo y no se votó, demente. Sí. 11:55. Gracias, Guido. Gracias a ustedes.